El Instituto Cultural de México en España se honra en tener a un invitado de lujo, el doctor José Luis de Rojas. No solamente es un catedrático respetadísimo, pero es además mi amigo. Es uno de los profesores que recuerdo de manera entrañable en mi paso por el doctorado en historia. Y a falta de la máquina del tiempo se me ocurrió que además parece clon de Bernal Díaz del Castillo. Entonces se me ocurrió me ocurrió proponerle esta conversación que coincide con una conmemoración curiosa. Que yo sepa, es la primera vez que el gobierno de la República se desplaza a territorio histórico para conmemorar un hecho que en realidad son varios hechos, porque es la batalla de Champotón. Al proponerle a mi maestro si me acompañaba en la conversación, resultó una afortunada agua del azar que yo desconocía de su biografía y que él mismo va a explicar. Así que tiene la palabra, querido maestro, y bienvenido al Instituto Cultural de México en España. Muchas gracias. Para mí siempre es un placer colaborar con el Instituto y con todo lo que México supone, puesto que ya va para 40 años que pisé México por primera vez, en mayo lo será, y un poquito menos, como un mes menos, que pisé Champotón por primera vez, que es la anécdota que amigo Jorge no conocía. ¿Cómo fue eso? ¿Perdón? ¿Cómo fue eso? ¿Con qué motivo fue Champotón? Había un proyecto de la Universidad Complutense que se estaba formando, que dirigía José Alfina. Y yo entonces era un estudiante recién graduado, más o menos prometedor, eso creía yo. Luego ya descubrí que me llevaban por otras razones también. Y pues me dieron la oportunidad de ir a México. Estuve un mes en el antiguo Distrito Federal o Ciudad de México, pues trabajando en los sótanos del Museo de Antropología para aprender cerámica maya, que es lo que yo tenía que llevar. Fue un lujo poder trabajar en ese repositorio y para mí, pues llegué con 23 años, fue un descubrimiento la amabilidad con la que me trató todo el mundo, como me recibió el director del Museo de Antropología, me recibió. Yo estaba sorprendidísimo porque no era nadie. Pero bueno, representaba una institución. Y entonces nos fuimos a vivir a Champotón porque había un yacimiento que se llama Jaltunchen en la carretera de Esna, que parecía un sitio chiquito. Luego era enorme, lleno de zacate, porque entonces no teníamos cuatrimestre, tenemos que excavar en temporada de lluvias. Excavar en Yucatán en temporada de lluvias es un auténtico calvario. El zacate crece más que excavar, zacateábamos todo el día. Y bueno, la ventaja de zacatear es que te permitía ver esa cantidad de entes y otros animales que había por el lugar. Es una cosa que me sorprende mucho de Bernal Díaz del Castillo. En América en general nunca mencionan las víboras. Entonces, extremeños tuvo que ser un encuentro, como lo fue para mí, muy chocante. Era un mundo que para nosotros era desconocido. Así que hay meses viviendo en Champotón, Campeche, Champotón, 40 años, que era un pueblo diminuto con una bonita plaza, con su kiosco, unas cuantas casas y luego chozas con sus chanchos. Ese fue mi primer contacto con México. No sabía yo que iba a durar tanto y más que dure. Claro. Así que ahí tenemos ya en el puerto de la mala pelea. Quiero contextualizar la conmemoración en varias aristas que me parecen importantes. Una de las cosas que se van a, digamos, privilegiar es la noticia de que la resistencia maya, en un primer encuentro con una expedición en la que participa Bernal Díaz del Castillo, Bernal redacta en su maravillosa memoria 3
puntos de contacto con Champotón. Uno es con Francisco Hernández, de Córdoba, el otro es con Grijalva, que posteriormente es el que va a dar nombre al río, que hasta la fecha le llamamos así, y en tercer lugar con Cortés. Pero en el primer encuentro lo que narra es una derrota, una batalla campal en donde fueron derrotados por miles de indígenas maya. Y se me ocurre que lo primero que va a querer conmemorar el presidente de la República es, digamos, esa heroica defensa del territorio en la primera incursión. Ya después hay una cosa que llama la atención, que es que ya llevan traductores. Es decir, ya había mayas que habían aprendido el castellano y que estaban de guías de la siguiente expedición. Número 2 es que también se quiere significar como el epicentro del encuentro, que yo creo que es un encuentro trascendental entre el capitán general Cortés y Malintzin, que luego sería doña Marina. Ahora bien, me interesa que las personas que nos ven se enteren de que Champotón es un nombre que se repite en esa geografía y hay varios sitios que el propio Bernal llamó Champotón, pero no eran Champotón. Entonces, la precisión dependió mucho de la arqueología que realizaron zacateros como usted. ¿Qué es lo que se encuentra entre el zacate? ¿Qué encuentran? Bueno, lo que encontramos allí entre el zacate eran pirámides mayas del periodo clásico en la carretera. Y además, cuando iba uno un camino de Sna, que hay desde la costa unos 60 kilómetros, es un continuo de montículos. Esto que está cerca de una península de Yucatán absolutamente poblada, pues parece que es una realidad. De épocas posteriores, no. Para empezar, no buscábamos nada. Los arqueólogos de viejo cuño les interesa los mayas del clásico, no los mayas del siglo XVI. Esos están muy olvidados. O sea, que de vestigios arqueológicos, nada. Y la conmemoración del cacique Moscowoj, que fue el Jalajuinich, que comandaba las tropas españoles. Cuenta Bernal que cuando fueron con Grijalva tuvieron mucho más cuidado, ya iban avisados de las cosas. Aunque hay investigadores que dicen que Bernal no estuvo en la expedición de Grijalva. De hecho, he estado consultando, comparando la edición de Historia 16 de Bernal Díaz del Castillo con el manuscrito de Guatemala, y mientras que en el capítulo 4, donde es la mala pelea, hay varias enmiendas y tachaduras, en el otro no hay casi ninguna. El texto está corrido. De hecho, con Cortés prácticamente no pararon allí y dijeron, mira, mejor lo dejamos, que esta gente nos tiene mala idea. Ahora, en el capítulo 4, Bernal dice Potonchán, que Champotón al revés, no dice Champotón, luego ya sí lo llama Champotón. Hay otros lugares que se llaman Chacampotún. Entonces tenemos un problema de saber realmente dónde pasaron las cosas y quién se ha apropiado de la historia pues, para hacer sus conmemoraciones y esas cosas. Es cierto que la desembocadura del río Champotón sí parece coincidir con la descripción del río que da Bernal Díaz. Y como en la península de Yucatán muchos ríos no hay, pues tampoco hay quien le disputa. Otra cosa es que llegaran ya por allá de la laguna de Términos, por el río de Grijalva, y allí se complicaría. Pero parece que fue anterior. La primera derrota, ya antes en Cozumel, había tenido sus más y sus menos. Hay, como sabemos bien, en la historia hay modas y hay costumbres. Y una costumbre es que pasamos casi de puntillas las primeras expediciones y a partir de la fundación de Veracruz ya entramos allá bien a la descripción, sin considerar el tiempo que pasa antes y la experiencia que supone. Con Malinche acaba siendo una de las madre del primer mestizo de México, nos dicen, y los hijos de Gonzalo Guerrero, ¿dónde quedan? Claro, hay antecedentes de... Había antecedentes, y no solo hay antecedentes, esos antecedentes quiere decir que los castellanos que llegan no son como marcianos llegados del espacio que no sé de dónde vienen. Llevan años
viéndolos pasar y sabiendo quiénes son. Saben, y esto es una cosa que viene muy bien, lo de la batalla en Champotón, tanta discusión cuando llegan al centro de México sobre si son dioses, sobre si son mortales, ya lo sabían perfectamente. Ya se habían ocupado ellos no solo de matar, dice Bernal, que se llevaron 2 compañeros, que probablemente acabaron sacrificados, pero es una manera de averiguar si es o no un dios. ¿Se mueren como nosotros o no? Por mí usted sí. Entonces, hay mucho mito y ahora con las conmemoraciones se reiterarán sobre lo que era la realidad y parte, o gran parte del asunto es no considerar nunca la perspectiva indígena. Claro que no tenemos mucha documentación ni muchas fuentes, pero nuestra tarea como historiadores es escarbar e hilar entre los datos que tenemos esas noticias. Y en las noticias quiere decir que los mayas que combatieron con los españoles aprendieron cosas y cambiaron sus tácticas. Como luego en el asedio de Tenochtitlan, los capitanes mexicas llevan espadas españolas que han quitado los españoles. Bueno, claro. Pues es la misma idea. Igual que no son los españoles que son muy listos y entonces se pusieron las armaduras de algodón. Nosotros también aprendían y también sabían y también adaptaban. ¿Por qué no vemos desde el punto de vista indígena cuando en la Laguna de México pusieron todas esas estacas para que los bergantines se hundieran? Claro. Pues sabían de qué iba la cosa, no están ahí todos acalambrados, como dicen que estuvo Moctezuma, que es una cosa también misteriosísima. Un señor poderoso, temido por todo el mundo, de pronto se vuelve tonto. Mira, cuando se filmó lo de Carlos Rey Emperador, el capítulo de la conquista de México, que estuvimos colaborando con el Náhuatl y ensayamos con los actores, el actor que hacía de Moctezuma decía: no puede usted decirle a los guionistas que cambien cosas, me ponen como pendejo. Y era muy poco creíble ese papel. Creíble, eso es muy poco creíble, pero es la historiografía, lo que hemos ido repitiendo y sin pensar, ahora que estamos pues ya en el siglo XXI prácticamente, hay mucha investigación sobre no el lado indígena, sino los indígenas en la conquista, los que estaban en un lado y los que estaban en el otro lado. Por supuesto. Son los que realmente posibilitan la conquista. El Marina y Jerónimo de Aguilar, primeros intérpretes que aludías antes, hubo intérpretes antes, ¿dónde quedan? Claro, y no deben permanecer en el olvido y deberían servir de ejemplo a varias cosas. Una de ellas es que quienes se interesen por el pretérito deben guiarse por el sano vicio de buscar los hechos. Yo recuerdo con gran afecto a mi maestro Luis González, que lo tengo aquí enmarcado, siempre vigilante con su ojo y el parche, que citaba una escena de Indiana Jones en la última cruzada, en una cátedra que está dando en Princeton. Un alumno le pregunta sobre una cosa que acaba de mencionar el gran arqueólogo, si eso es verdad. E Indiana Jones le dice: si lo que usted busca es la verdad, váyase al aula que está al fondo del pasillo, que es en donde está la clase de filosofía. Aquí lo que buscamos son hechos. En los hechos es en donde hemos, digamos, confundido, olvidado, malintencionado, dirigido las interpretaciones, creo yo, para un propósito que es digamos, la memoria, pero la memoria de hoy en día, lo cual es un error, tratar de interpretar todo con parámetros del presente. Hay que ubicarnos en el pretérito y hay que entender que efectivamente Moctezuma no se convirtió de pronto en un pelele, que los guerreros aprendieron en la batalla de ambos bandos, ¿no? Y que había un escenario muy, muy mezclado. El origen de la palabra mestizaje, yo creo que debe incluir la palabra mezcolanza. Hay una gran mezcolanza fonética, por ejemplo, en los nombres que Bernal de pronto escribe al revés.
Lo que es muy, muy llamativo es la claridad de su memoria y el empeño por dar constancia. Me quiero concentrar ahorita que dijo en el manuscrito de Guatemala. Yo estuve 10 días leyendo el original en Guatemala. Lo puedo mostrar. Y ahí está el facsímil. Ajá. Hay otro en la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C., y hay otro en la Biblioteca Nacional de Madrid. Yo cuando lo tuve en mis manos, me daba la impresión no solamente de que estaba pasando en limpio y a la vez corrigiendo, sino que también se apuntaló su información con dos fuentes principales. Otros testigos u otras voces con las que contrastó su memoria y abiertamente la ficción. Es decir, ¿se vale que yo afirme que Bernal Díaz también es nuestro primer novelista? Pues yo creo que el gran valor de Bernal Díaz es escribir un relato que se lee estupendamente de corrido, donde hay construcción, como dices. Entre los historiadores lleva una época, digamos, un poco mala Bernal Díaz, desde que Michel Grolich publicó su artículo La mera verdad resiste mi rudeza. Es que es un poco mentirosillo. Entonces, casi como novelista, pues se vale, como historiador, pues se vale menos, porque tiene errores que no podía cometer si de verdad hubiera estado en todos los sitios que dice que está, incluido que se le va la mano y entonces cuenta que estuvo presencialmente en cosas que ocurrieron al mismo tiempo a 200 kilómetros de distancia. Y es así que esa prueba ya no, en uno de los dos no pudo estar, por lo menos. Pero el relato sigue siendo vívido, incluso pues de esas cosas, como decía don Luis, las fuentes no son ni primarias ni secundarias, son primarias para una cosa y secundarias para otra. Pues Bernal Díaz, como reflejo de esa pugna con los otros conquistadores para ver quién tenía más méritos, quién había estado, quién sabía, no lo usamos para eso, o casi no lo usamos, hay quien lo está usando ahora. Y eso es muy importante. ¿Por qué escribe tan tarde? Porque tiene ese encono visceral con Francisco López de Gómara. Ese sí que era historiador, nunca estuvo ni pretendió haber estado. Cuenta lo que le contó sus informantes y sus documentos. Y como yo edité la crónica de Gómara hace ya una eternidad, estuve con que Bernal Díaz acusaba a Gómara de decir cosas que no eran. Le cambia los textos Bernal a Gómara para ponerlo mal. O sea, ¿qué dice el Gómara? No, no lo dice así. La famosa aparición de Santiago, Gómara nunca dice que se apareciera Santiago en la batalla de Centla. Dice que algunos dijeron que se había aparecido. La diferencia es sustancial. Por supuesto. Y todas las veces que ataca a Gómara, cuando uno los compara, cosa que en el siglo XVI no se puede hacer realmente, queda mal Bernal, pero podemos seguir leyéndolo. Es el único que nos cuenta, sea verdad o no de todo lo que dice, una semblanza de los compañeros y de los personajes, incluso si eran gruesos o delgados, si tenían barba o no tenían barba. Eso solo es Bernal. Lo tenemos, así que Bernal es un valor que tenemos que seguir leyendo con gusto. Otra cosa es que nos creamos todo lo que dice. Yo una vez publiqué un artículo hace ya como 20 años, que cuando yo leía a Bernal la primera vez, como jovencito, me he creído que aquello de que la historia era verdadera, luego ya fui descubriendo que no era tan verdadera, pero también me ha pasado con otros investigadores y otras fuentes, no solo con Bernal. Por algo lo titula Historia Verdadera. Claro, es que ese te decía novelista, es antropología, el yo testifical. O sea, todos los antropólogos, empezando por Lévi-Strauss, que escribe que yo estuve allí. Lévi-Strauss también miente, dice que estuvo en sitios donde no estuvo. Porque claro, eso da un peso a tu testimonio. O sea, yo estuve allí. ¿Cómo me van a decir que no lo sé cuando usted no estuvo en ninguna parte? Pero si leemos a Carlo Ginzburg, en Mito, Emblema e Indicio, cuando habla esa microhistoria del tipo que estaba en el ejército francés en la batalla de Waterloo y salió convencido de que le habían pegado una paliza a los ingleses tremenda. Y cuando vio que no, pues se llevó un gran disgusto, pero ¿dónde él estaba? Entonces esa idea de, bueno, tú eres protagonista, pero es protagonista de un pequeño segmento de la realidad, no de la totalidad, y luego tomas la parte por el todo.
Pero esa es gran parte de nuestra tarea de crítica de fuentes. Claro. Con personas que tienen intenciones y que tienen memoria prodigiosa, flaqueza de memoria, y volvemos al novelista. Cuando no me acuerdo, lo invento. Por supuesto, a mí me gusta que haya quedado ya en esta grabación el mentirosillo como sinónimo de novelista, el plumilla que a la hora de encontrar un vado o un hueco no recurre a la memoria sino a la imaginación. Esto ha provocado que, por ejemplo, mi amigo Christian Duverger se haya lanzado al ruedo con un libro en donde aseguraba que Bernal ni existió y adjudicaba al capitán Cortés la redacción de la historia verdadera. Cuando presentamos ese libro, logré que Duverger, delante del público en el Palacio de Minería, también aceptara que lo que escribió él también es novela. Y como novela, vale. Pero en realidad sí existió Bernal Díaz del Castillo y a mí me fascina seguirle la huella hasta la fecha. Por eso lo fui a buscar Antigua. Por eso me conmoví mucho en la tumba, en donde está en piedra tallada la espada y la pluma. Los dos símbolos que nos representan, querido maestro. Ahora quiero mencionar, como paréntesis técnico, cosas muy sabrosas, cosas que le conozco. Cuando usted me dio clase, nos mencionaba muchas enseñanzas de la práctica de la historia en la realidad. Y había una cátedra que alguien le infundió de cómo se reconocían las hojas de los árboles. ¿Se acuerda de aquello? Me acuerdo de aquello de tus comentarios y luego cuando nos volvimos a ver con el libro ya publicado, aquello porque es un gran maestro que escribió muy poco, eso, Pedro Armillas. Pedro Armillas que para mí había leído mucho, llegué a conocerlo un día en Madrid, que vino a dar... otro compañero y yo nos separamos de Pedro Armillas como a las 2 de la madrugada. Le hubiera gustado estar allí. O sea, solo hablaba él, pero era todo interesantísimo. Y en los libros, claro, él decía, no, es una cosa de lo que estamos hablando, de que es bueno que la gente lo vea, el sentido común. Yo aprendí, decía, antes de ser arqueólogo yo fui artillero. Cuando eres artillero no se trata de encontrar un yacimientito, se trata de salvar. Entonces, la observación es muy importante. Y él que decía, cuando uno está viendo un paisaje y hay un punto donde las hojas están volteadas, dispara, porque la naturaleza no lo hace. Y seguro que ahí hay un nido de ametralladoras, un cañón o algo. Entonces, él luego lo aplicó a la arqueología y lo llamaba la anomalía del paisaje. Que y funciona. Claro, porque no hay línea recta. Hay una línea recta, eso es una construcción artificial, lo de los canales. Entonces, él empezó a aplicar también la fotografía aérea en los años 40, que era una cosa que empezaba, y era su idea. Era un hombre muy práctico, había un método de Armillas de excavación. ¡Ah, qué maravilla! No traicionaré su memoria, diciendo método de Armillas era más o menos, para México, localices un hotel de 4 estrellas, por lo menos, a ser posible con cocinero francés. Instálese la misión ahí. En 5 kilómetros a la redonda habrá alguna ruina. Escábese. Pues lo hacía medio... Claro, era un bon vivant, en la medida de lo posible. Pero el sentido común, es el menos común de los sentidos. El pensar, los hechos son importantes, pero los hechos valen para algo. Además de Indiana Jones, yo tengo una cita que me gusta mucho de la serie CSI Las Vegas. Sí. Hablando de investigación forense policial. Dice, first facts, then explanations. But explanation must include every fact. Todo. Es fantástico para nosotros, claro. Primero los hechos y después las interpretaciones. Cuando nosotros normalmente hacemos la interpretación primero y luego buscamos los hechos y los pegamos ahí para que la cosa funcione. Y no vale, los que no nos sirven, los apartamos, ahí los barremos debajo de la alfombra.
Esa es la idea de Grison. No, tenemos que reconstruir algo que incluya las evidencias. Por Ahí supuesto. es nuestra envidia por los novelistas. Porque cuando trato de explicar algo y pongo algo de mi parte, me regañan mis colegas. No entienden. Claro. Queremos construir algo, queremos darle vida a esas cosas. A ver, si tiramos de la hebra del maestro Armillas, que fue artillero, me remito también a un maestro de mi maestro don Luis, que fue Ramón Iglesia. Ramón Iglesia fue un lector apasionado de Bernal Díaz, que tuvo una lectura inicial que cambió con su experiencia en la Guerra Civil Española. Estuvo en las trincheras y cuando llegó a México, su lectura de Bernal había cambiado. ¿Usted recuerda ese cambio de postura de Ramón Iglesia? Yo a Iglesia lo he leído, pero no conocía su peripecia vital como la de Armillas. Pero yo creo que a todos, incluidos nosotros, con el tiempo y la experiencia vamos cambiando nuestra manera de ver las cosas. Se supone que vamos sabiendo más. Un colega invitado por don Luis González al Colegio Michoacán, con el que compartí yo casa ya por los años 80, ya fallecido, me decía una vez, va bien, pero es muy joven. Este oficio es como los pilotos, son horas de vuelo. ¡Qué bonito! Y horas de vuelo son las horas que uno trabaja, no las que vive. Entonces, claro, con el tiempo hay una acumulación pues, de lecturas, de relecturas, de pensamientos, de reconocimiento de propias equivocaciones que nos dan otro pozo y otra visión. Incluso a veces hasta renegar del pasado. Hay un libro precioso que me gustaría recomendar a quien nos esté viendo, que es El taller del historiador, de Lepe Curtis, o publicó el Fondo de Cultura Económico, donde una serie de investigadores cuentan de verdad cómo trabajan. Insisto en de verdad, historia verdadera. No eso de que hagan las fichas, que contamos al caso. No, yo de verdad cómo lo hago. Y ahí Carlo Cipolla, que ha sido uno de los grandes historiadores de la economía, decía, mis primeros trabajos, si pudiera, los haría desaparecer. Porque la gente los cita y los usa como trabajos de Carlo Cipolla, no Carlo Cipolla con 20 años. Claro, claro. Cuando yo insisto a mis alumnos en las fechas, eso cuando estuvo publicado, les insisto en el cotilleo de los investigadores. Y ese señor cuando lo escribió, ¿cuántos años tenía? Porque a mí me parece relevante. Por supuesto, no es lo mismo Fernán Brodel de joven estudiante o el ya consagrado maestro que ya está curado de espanto. Claro. Y lo mismo podría decirse de Bernal. En una reciente recreación fílmica, una serie lo pone como el inquieto cronista que está con su tablet tomando prácticamente dictado en el Paso de Cortés, una escena monumental que se filmó además gracias a la cibernética, con una vista de México Tenochtitlan que ya no se puede ver. Pero hay que considerar la edad a la que escribió su historia verdadera. Es decir, lo que le reconocemos como la memoria intacta se debe también a que anduvo masticando, por un lado, el coraje contra la versión oficial de López de Gómara y contra sus propios, digamos, recuerdos. Bernal murió conquistado. No acabo de ver por dónde me estás tirando el anzuelo. Bernal murió conquistado. Yo digo que sí. Que murió cabreado. Pero es otra cosa muy interesante que sirve para explicar a los estudiantes el oficio de historia en la época de la conquista. Porque Cortés dice siempre yo. Él lo hace todo y lo sabe todo. Gómara dice el capitán Cortés, porque para eso él.
Bernal, obviamente, dice, no, los compañeros, los capitanes le decíamos a Cortés, pero está Ixtlilxóchitl, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl dice, mi abuelo Ixtlilxóchitl le decía a Cortés. ¿Cuál es la verdad? Pues probablemente todas. Claro. En algún momento hay unas y otras cosas, pero por eso, como los relatos y la mayor parte de la información que tenemos, incluido Bernal, Monumental, son casi unas relaciones de méritos y servicios, o sea, de ejercicio de yoísmo, lo que quieren es recompensas. Es decir, todo lo que yo he hecho y lo poco que me lo han reconocido, pues si tú dices que lo hizo otro, no te van a dar nada. Entonces, ese componente también tenemos que verlo. Hay en las probanzas de méritos y servicios de conquistadores que han usado pues, casi todos los historiadores de Cortés, Miralles, Hugh Thomas, ahora Antonio Espino, Carmen Martínez, pero hay algunas, por ejemplo, la de Bernardino Vázquez de Tapia, recuerdo que hay varias, y cuando las comparas no dicen todas lo mismo. Otro mentirosillo. O sea, dependiendo de a quién la mande y de lo que los que la vayan a leer sepan de su vida, pone unas cosas o no. Claro. Decía Carmen Martínez en un artículo reciente que en la probanza de Bernal no pone que fuera con Grijalva, porque iba al Consejo de India donde sabían que no había ido. Entonces, cuando lo pones con otros o escribes, es parte de las cosas, cuando Bernal escribe, no queda nadie de sus compañeros. Nadie le puede llevar la contraria ni enmendar la plana. Entonces, eso le permite licencias que delante de otro que a lo mejor sí estuvo con él, decir, pero ¿cómo que estuviste ahí si estabas con mi casa viendo el documental de animales de la 2? Claro. A mí se me ocurría cuando yo estuve en Guatemala, que además fue una semana muy curiosa, estaba yo custodiado por un soldado del ejército guatemalteco dentro del archivo, parado en firmes, con guantes blancos, él también, yo traía los guantes blancos obligatorios, y delante de mí tenía yo este tesoro de un hombre que, bien dice usted, era capaz de alterar el currículum, como hacen ahora muchos cuando están buscando trabajo, o en las universidades cuando pedimos beca. Cuando pedimos beca decimos, es que yo solamente como una vez al día y apenas me alcanza para unos tacos de suadero y se cambia uno las ropas. Pero si es que uno se va a presentar con una chica en la cafetería, entonces ya traes un reloj de estreno y estás dando otra impresión. En el caso de Bernal, lo que sí es que me da la impresión de algo que también mencionó Carlo Ginzburg, que es el ansia del imaginario por entender lo increíble. La sorpresa que le toca vivir a él y a sus compañeros es absolutamente inconcebible para nosotros. Es decir, desde imaginar el tamaño de las naos en las que cruzaban, desde suponer que por mucho que te digan que es redonda la Tierra, con cada atardecer quizá dudas, porque eso se oculta en un filo de la mesa. Y luego el gran encuentro con la gran ciudad de Tenochtitlán. Quiero dedicarle unos minutos a lo que significó ver eso para Bernal y sus compañeros, incluso para el propio Cortés. La mayoría solamente había visto, digamos, como gran ciudad Sevilla. La estructura más alta que conocieron sería la Giralda. Sí. De pronto, desde el paso de Cortés, desde los cerros, ves una maravilla que es absolutamente utópica y que Cervantes posteriormente llamó el espanto del Nuevo Mundo. No es equiparable cuando llegó usted hace 40 años, siendo todavía un joven en ciernes, la gran sorpresa que provoca México. Desde el avión, en vez de desde el paso de Cortés, esa inmensidad, yo recuerdo, me hace recordar ahora, que iba con los ojos como platos. O sea, fue una experiencia, fui solo y estuve solo hasta que llegó el equipo que iba.
recorriendo todo, yendo a lugares donde suerte que regresaste, porque uno no sabía, pero toda esa idea de la inmensidad de las montañas, está uno a 2000 y pico metros y tiene unas montañotas tremendas. Guadarrama, ya Guadarrama antes era grande, ya no. Y después de que he estado recientemente en Perú, ya pues, esto es broma, ¿no? Pero decía antes los anales, para mí, español, yo no había viajado más que salido una vez a Marruecos cuando fui a México. Luego ya me lo echo de menos el salir viajando. El asunto de las serpientes, yo me aficioné por necesidad a estudiar serpientes venenosas. Aquellos años era muy difícil encontrar bibliografía y no había documentales. Ahora los hay por todas partes. Claro. Un poquito tremendistas, pero porque fue una necesidad. Yo reconozco aquí en público que cuando encontramos una serpiente de cascabel enrollada debajo de donde habíamos puesto la mira del teodolito, y llevábamos horas allí haciendo tomas, yo me puse enfermo del susto que me dio saber porque si aquel animal le hubiera dado por morderlo, pues nos había mordido. Y que estaban por allí y que tú no tenías una experiencia y que tener una serpiente de cascabel grandecita, el Crotalus durisus, a medio metro, es una experiencia. No la recomiendo. Pero aunque Bernal no habla de las serpientes, sí habla del pavor que le causa el ruido, el rumor de los teponaztles y el miedo que se les filtra en los calzones. Porque están pensando que son amenazas de guerra o que son ritos de sacrificio. Pero hablando de miedos y de estos asombros, cuando nos cuentan también los cronistas el miedo que le tomaron los indios a los perros que llevaban los españoles, por más lebreles, alanos o mastines que fueran, allí hay jaguares, amigo. Claro. Y un jaguar también es un animalito que hay que tener en consideración. Y hay pumas. O sea, la idea de una fiera peligrosa no es nueva. Claro, era la primera vez que enfrentaban la dentadura pelada de unos colmillos. Yo escribí en algún texto absolutamente dispensable una cosa que yo titulé La dualidad de la sorpresa, quizá influido por Tzvetan Todorov. Ajá. Es decir, la sorpresa que le causa a Bernal y a los compañeros de Cortés absolutamente todo, la sorpresa que le pudo haber causado al primer comedor de zapote prieto, que en mi familia siempre han dicho, pues ha de haber tenido mucha hambre, porque eso no se antoja a ojos vista, parece petróleo. La sorpresa del indígena también es equiparable. Es decir, ver por primera vez a los caballos que interpretaron que eran venados, después no, etcétera, que van aprendiendo sobre la marcha. Pero la digestión de la sorpresa, en el caso del indígena, tengo la impresión que en primera instancia es religiosa, es mística. Es decir, tratar de explicarse la llegada de estos en términos mitológicos. En cambio, en Bernal Díaz, la primera interpretación, o una que está muy recurrente, es la literatura. Él dice, claro, estas son las cosas que leímos en el Amadís. Ajá. Eso a mí me parece que es un indicio de su vocación de escritor de ficción. Es decir, como que se está emparentando con Cervantes, ¿no cree? Bueno, poquito antes, pero sí, es el referente. Es decir, pero otra vez, Bernal seguramente era de los pocos gente que iba con Cortés que sabía leer y escribir. La mayoría no sabía leer ni escribir, con lo cual no tenía esa referencia. Él dice que son como las cosas de los libros de Amadís, porque es su referente de literatura fantástica en ese momento. Pero volvemos a la idea esa de efectivamente, podríamos ponernos hasta medio poéticos, sentimentales. En algún viaje habrás visto algo que tenías ganas de ver y te has quedado ahí, como si en fuerzas, abrumado por la realidad de, por fin,
estoy allí. A mí me pasó en Teotihuacán, la primera vez que fui a Teotihuacán, yo creo que todavía no me he recuperado de la impresión. Y Palenque, todas esas cosas las fueron viendo, es decir, no solo Tenochtitlan con toda la grandeza, a mí me hubiera gustado hablar como estudioso de Tenochtitlan, ver esas calzadas y esos lagos y las poblaciones ribereñas y las chinampas florecidas, es todo un mundo nuevo, pero los soldados que habían viajado, aunque fuera a Génova o a Flandes, ya tenían algo de viajero. Los que no habían ido a ninguna parte, pues deben de quedar anonados, pero desde la llegada a la española, que es otra parte que yo, pues no da tiempo a explicar todo, pues me salto la española, Cuba, pero claro, su experiencia en la española y en Cuba ya les está preparando, curando de espanto, diríamos, a un nivel más inferior porque no hay las maravillas que hay luego en México, pero ya han tenido su contacto con nuevos animales, con nuevas plantas, con ponerse enfermo. Decía lo del zapote prieto. El primero que tomó tunas rojas, ya me dirá luego el susto que se llevó. Y que se espinó la mano, seguro. Bueno, pero en España también había chumbo, ¿no? Pero me refiero luego al hacer sus necesidades y ver. Sí, por supuesto. Entonces, todos esos platillos, todas las comidas, algo que les tuvo que chocar porque era tan diferente de Europa, es la limpieza. Y la limpieza genera un mundo de olores agradables. Como hoy día ir a un mercado en México es un placer. Sí. Cuando leo a Bernal o a Cortés la descripción del mercado de Tenochtitlan, que lo hago pues, casi una vez al año, más o menos como usted con el Quijote, pero solo que tardo menos. Rememoro esas idas, esos ambientes, pues como cuando van a los mercados de especias en Oriente. Hay una sensación olfativa tremenda. Sí. Y otra sensación que yo experimenté cuando fui a zacatear, que es ese choque con la temporada de lluvias en el trópico. Todo el día, todos los días, unas chorreras tremendas, nada se seca, todo empapado. Que parece un capítulo de García Márquez, por mencionar a otro novelista. Otro que ese empieza de novelista, pero luego resulta que es medio historiador porque está contando cosas que ha visto alguna vez en Michoacán. Y entonces las convierte, las utiliza. Bueno, pues está bien, vamos. Nuestra imaginación no da para inventarlo todo, tenemos que agarrar algunas cosas. Entonces tenemos que hacer alguna vez este tipo de reconstrucción de las vivencias. Imagínate una gente que sale de un pueblito pequeño de Extremadura y de pronto se encuentra en Tenochtitlan. Alucinante. Y se da el paseíto de Tenochtitlan hasta la ciudad de Guatemala, que en línea recta puede haber que 1.500 o 2.000 kilómetros. Las distancias en América son tremendas. Yo he experimentado recientemente, porque en México no me había dado, pero en Perú lo he visto. Dice, ya no me creo más los relatos de la conquista del Perú con los caballos, ahí en la llanura del Cuzco. Los caballos tendrían soroche. Ya estarían para nada. Eso no lo cuenta ningún cronista, ni lo he visto ningún investigador, pero cuando yo estaba allí, que no podía dar los pasos, entonces cuando dices, y estos cuates con la armadura y la espada, a ver cómo la llevaban, y los animalitos. A mí me pasó lo mismo en el espejo transatlántico cuando tomé clase con don José Cepeda Adán, un maestro entrañable, granadino, que lo tuve de profesor en el año 87-88. Y él tiene un texto que se llama Entre el ensueño y la realidad, el siglo del Quijote. Y él pone que la primera salida de Alonso Quijano el Bueno, de ese lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiere acordarse, es en pleno verano. Y un hombre que ya frisaba los 50 años, mal comido, mal dormido, con armadura, a 40 grados a la sombra, es muy propenso a ver gigantes en cualquier molino, sobre todo si nunca había visto un molino. Sin embargo, Sancho Panza sí, porque Sancho Panza ya había ido a trillar el trigo. Y también Cepeda cronometraba la llegada de los molinos a España, que se traen de Flandes.
No todo mundo había visto molinos. Entonces, la interpretación para un hombre golpeado de sol puede ser, este es un gigante. Con los conquistadores me pasa similar. Lo que no habían visto jamás, tienen que buscar alcayatas de explicación, aunadas al miedo y a una cosa que menciona con gran brillantez José Luis Martínez en su trabajo sobre Cortés. ¿Cómo cambia la actitud de ellos cuando se les acaba el jamón, cuando se les acaba el vino? No es muy fácil de pronto pasar al pulque o al aguamiel. No es fácil empezar a acostumbrarte fonéticamente al náhuatl. Y yo quería que nos hablara un poco de su acercamiento al náhuatl, que hace un año en el homenaje a Miguel León Portilla quedó patente la deuda que tenemos con Ángel María Garibay, con Miguel León Portilla y con todos los nahuatlatos. ¿Cómo fue que usted empezó a acercarse a esa lengua? Pues efectivamente, eso es otro choque, no solo con el náhuatl, porque aunque la mayor parte del México actual el náhuatl era lengua franca, probablemente, aunque algunos dicen que las tenían los españoles, es lengua franca previa. Es enfrentarse al náhuatl, pero también al otomí y al huasteco y a todas las lenguas mayances que tienen una fonología. Y eso me recuerda que iba a haber comentado antes. Decía el finado Alfonso La Cadena, que en paz descanse, que parte de esos nombres que se leen inversos es la forma en que uno lee los glifos en que están escritos, cuál lee antes y cuál lee después, potón, chan, chan, potón. Y la idea es muy interesante. El náhuatl y las lenguas mexicanas, que son muy diferentes entre sí, son muy diferentes del castellano. Y los estudiosos, dando por el padre Garibay, por no remontarnos a Barlow y McAfee, incluso al siglo XIX, donde hay grandes nahuatlatos, también nos está reflejando esa lengua, la vida y los pensamientos. Si existe la palabra, existe la idea. Entonces, eso también es una forma de acercarse a la cultura, al refinamiento, por lo menos de las clases superiores de los mexicas, al placer, a su educación o su reverencia, porque uno no se puede dirigir a una persona no de nivel superior, porque si tú eres de nivel superior también tienes de cumplir la deferencia para tratar a los demás. Y hay que usar el modo reverencial del verbo y los sustantivos reverenciales. Nosotros decimos tlatoani, no, tlatocatzin, mo tlatocatzin. Mi reverenciado señor, traducimos al castellano, queda fatal, no, es mi señor, pero dicho con respeto. Sí. Entonces, esas cosas que tiene el náhuatl, que no había en castellano, bueno, había un poco con el huecencia, pero esa acusación bien mantenida, que somos muy bruscos al hablar los de la península, y es verdad, y en cambio vas, no solo en México, en casi toda América, el castellano que se habla, el español es mucho más suave y es más educado que el de aquí. Entonces, ahí tenemos una idea y luego, pues, queremos comprender y queremos tener de prehispánico, tenemos pocas fuentes, el uso del náhuatl ha sido fundamental. Y nos atacan estos agua de azar los mentirosillos. Hay náhuatl con traducción de la época, trasunto de la época, que no dice lo mismo. Cuando leemos el náhuatl y leemos el castellano, supuestamente traducción de ese náhuatl hecho para llevar una audiencia, ay, ¿por qué cambiaron esto? Gratuito no es. Pero claro, para eso tuvimos que aprender náhuatl y entender el náhuatl, porque una cosa es, pues, como siempre, pedir de comer, nicnequi tlaxcalitotonqui, quiero tortillas calientes, y otra cosa es entender la poesía náhuatl y entender los recursos. Pero claro que los indígenas en el siglo XVI ya uso en el peor sentido de la palabra de la lengua. Y entonces cuando llegaban las ordenanzas castellanas y se traducían al náhuatl, también había adaptaciones
Cuando se nombraron los gobernadores, que muchos textos dicen, no, imposición de los españoles de gobernadores en los pueblos, cosa que no había. Pero cuando uno va, manga, va al archivo y ve, casi todos los gobernadores del siglo XVI eran del tlatoani local. Y cuando llegó el joven dijo, ¿qué dicen los españoles? Que mi cargo se llama gobernador. Y aquí me sigo. Claro. Ese fenómeno sigue ocurriendo hasta la fecha. Lo que pasa es que es con los partidos políticos o con los sindicatos. En el caso del náhuatl, recuerdo que de Miguel León Portilla, el maestro, decía que también había que considerar que la manera en que se escucha es muy diferente a como quizás se escuchaba en el siglo XVI. Era muy tipludo, muy agudo, muy cantadito. Es decir, se castellanizó de alguna manera el náhuatl, digamos, al vulgarizarse, al mestizarse. Pues es muy posible, porque el náhuatl que hemos podido escuchar e incluso grabar del siglo XX ya tiene 400 años de contacto. Y el contacto no es solo semántico, gramatical, préstamos lingüísticos, también influye la manera de hablar. En algunas regiones de Perú, por ejemplo, se nota la influencia del quechua en la manera de hablar castellano. En ese cantadito, ¿no? Pero al revés, lo podemos sospechar, lo podemos suponer, pero no tenemos la evidencia. Hasta que no nos inviten al túnel del tiempo, pues no podremos ir allí a escuchar un ratito, como decir, a ver, háblenme de este asunto. Es de desearse que el próximo modelo de teléfono inteligente traiga una aplicación que nos permita viajar, y si así es, yo pido viajar con usted, querido maestro. Estamos muy agradecidos por su participación y lo conmino a que sigamos a lo largo del año viéndonos en pantalla para hablar de México, que tanto nos une, y para hablar del pretérito, que siempre tenemos muy presente. Quiero agradecerle muchísimo todo lo que me enseñó hoy, como cada vez que lo veo, y le mando un abrazo. Pues es recíproco la enseñanza, el abrazo y el gusto y el deseo de viajar juntos. Y sí, organicemos más encuentros y a lo mejor incluso a 3 bandas si podemos contar con alguna otra persona, pues ahí nos enzarzamos. Y es lo que toca hoy día. Voy a ver si puedo convocar a algún fantasma de nuestros maestros que nos unen. Bueno, ahí está don Pedro Pérez, a ver si lo conseguimos convencer de algo. Animamos materializarlo. Muchísimas gracias. Para el Instituto Cultural de México en España, yo soy Jorge Hernández, la F es muda, y que viva Bernal Díaz del Castillo.